las reglas del fútbol campo y ahora es el turno de hablar acerca de la regla número 3, los jugadores. Hola amigas y amigos y amantes del fútbol, del deporte rey del mundo. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las reglas del fútbol y en este caso nos toca hablar acerca de los jugadores, de la cantidad de jugadores que nosotros necesitamos tener para iniciar un partido de fútbol, ¿ok? Según el reglamento oficial, ya para como lo maneja la FIFA, un partido se juega entre dos equipos, cada uno con un máximo de 11 jugadores, incluido el arquero, que es la persona que está encargada de evitar que el gol realmente entre, que puede usar sus manos también, ¿ok? Entonces, incluido el arquero, son 11 jugadores por cada equipo. Y un partido no puede comenzar o continuar si uno de los equipos tiene menos de 7 jugadores en el campo. O sea, si sus amigos llegaron tarde, pero ustedes suman 7 personas, ustedes pueden iniciar el partido, ¿ok? Pero si sale un jugador expulsado con número 6, hasta ahí, amigos, llegó el partido. O si ustedes llegaron tarde, el árbitro dice que hay que iniciar y son 6 jugadores, ese partido no se puede dar, ¿ok? Como mínimo 7 jugadores, pero obviamente lo recomendable es que estén 11 contra 11 en el campo. Ahora, hay que tomar en cuenta que en el fútbol base o fútbol infantil, el número de jugadores puede variar. Eso dependerá de cada federación, de cada país, de cada comité organizador. Por ejemplo, uno muy usado en Sudamérica, en este caso Venezuela, que se está llevando por un plan traído por Argentina, se está recomendando que los niños de aproximadamente 4 años jueguen 3 versus 3, que 5 años juegue 4 versus 4, que 6 años juegue 5 versus 5, 7 a 8 años 6 versus 6, 7 versus 7. Aquí tengo un error, pero bueno, 7 versus 7, no 6 versus 6. 7 versus 7 es igual 9, 10 años, 7 versus 7, y 11 y 12 años, 9 versus 9. Y a partir de 13 años, 11 versus 11, ¿ok? La idea es, esto varía, me he estado dando cuenta que en otros lugares juegan es 8 versus 8, ¿ok? Eso varía. Lo importante es que están buscando es primero que los niños tengan más contacto con la pelota, ¿ok? Cuando los niños muy pequeños juegan 11 versus 11, normalmente el único que toca la pelota es el niño más grande, el niño más habilidoso, y los demás lo que hacen es estar detrás corriendo. Por lo tanto, al reducir el número de jugadores, suelen ser más participativos todos los niños. Entonces es un método que está usando. No es algo que es oficial, sino que cada comité organizador o cada región, cada país puede utilizar, ¿ok? Entonces aquí donde digo 6 versus 6 es 7 versus 7, ¿ok? Lo que llaman el famoso fútbol 7. Ahora bien, vamos a hablar de las sustituciones. Las sustituciones en competencias oficiales se permite un máximo de 5 sustituciones por equipo en 3 ventanas durante un partido. Y las sustituciones en el medio tiempo no cuentan como ventana. Hay que también entender que esto es un cambio relativamente bastante reciente. Hace muchos años las sustituciones primero eran solamente 2, ¿okay? Luego pasaron a ser 3 y motivado después al incremento de calendarios que se tuvieron desde el punto de vista de que hay más juegos, más torneos para evitar el agotamiento de los jugadores. En extremos se han permitido ahora 5 cambios, ¿ok? Entonces, pero si es durante el partido, se tiene que hacer en 3 ventanas. O sea, quiere decir que en uno de esos cambios tú tienes que hacer 2 jugadores al mismo tiempo. A menos que realices sustituciones en el medio tiempo que no te consumen una ventana como tal. El entrenador no está obligado a sustituirlo a obligatorio. Puede ser que no quiera sustituir, pero es una alternativa desde el punto de vista personal que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque cada día hay mejores jugadores, hay más cantidad de jugadores y jugadores muy buenos. Entonces a veces hay equipos que tienen muchísimos jugadores buenísimos, pero a veces nos
nos limitamos a poder observarlos solamente porque no los pueden alinear a todos. Que hay equipos que tienen 14, 15 jugadores que son unos cracks, pero tienen que salir a jugar con 11. ¿Okay? Las sustituciones solo pueden realizarse cuando el juego está detenido y con la autorización del árbitro. No es que usted va a meter a un jugador y lo va a sacar así porque usted quiere como entrenador. No, tiene que notificar al árbitro, ¿okay?, que se va a realizar el cambio. Y él es el que debe dar la autorización del ingreso y del cambio. ¿Okay? El jugador sustituido debe abandonar el campo por el punto más cercano, a menos que el árbitro indique lo contrario. Esta es una regla también relativamente nueva. Anteriormente el jugador tenía que ir sí o sí a la mitad del campo, donde están, vean cómo están los avisos. Está el árbitro colocando, fíjense que aquí está el número rojo que sale, el número verde el que entra, pero se perdía mucho tiempo porque a veces un jugador estaba del otro lado del campo y había que esperar que llegara. Entonces ahora no. Simplemente se notifica el cambio, el árbitro la autorización y la persona que va a salir, si está lejos, sale lo más cerca posible por la línea que esté más cerca a él. ¿Okay? El cambio de los arqueros. ¿Okay? Se puede cambiar un jugador del arquero normal como se cambia a un jugador, pero también se permite que un jugador pueda cambiar de posición con el portero durante el partido, siempre que se informe al árbitro y se realice durante una interrupción del juego. Esto es muy común verlo cuando de repente te expulsan un jugador y ya digamos agotaste tus ventanas de cambio, o te expulsan al portero específicamente y agotaste tus ventanas de cambio. Necesitas incluir a un jugador de campo dentro de la arquería, porque ya no tienes con quién sustituir, o sea, no tienes cómo sacrificar un cambio en las ventanas. Fíjense que del lado derecho tenemos dos fotos bastante icónicas de delanteros, que era Harry Kane, ¿okay?, y Giroud, el francés, que fueron parte de ser arqueros en sus equipos por ese tipo de casos. ¿Okay? También el cambio de los arqueros, aunque no es tan común, salvo que sea por lesión, también puede ser estratégico. También podemos recordar como esta foto que tenemos aquí abajo, donde los Países Bajos en una oportunidad realizaron cambio de arqueros para ir a penaltis, porque tenía un arquero que era un especialista, no era tan bueno jugando con los pies, pero era un especialista en penalti y por estrategia también se cambia. Es cierto que es el jugador que menos sufre cambios en los partidos, pero se puede dar el caso. Entonces, puedes cambiarlo de forma normal por un arquero para que entre el arquero suplente, o puede ser utilizado un jugador de campo como arquero siempre y cuando lo notifiques al árbitro. Infracciones y sanciones para esta situación. Si un sustituto entra en el campo sin autorización, el juego se detiene y el jugador es amonestado con tarjeta amarilla, y el partido se reanuda con un tiro libre indirecto para el equipo contrario. Si un jugador abandona el campo sin autorización, puede ser amonestado a tarjeta amarilla y reanudarse el juego también con un tiro libre indirecto. O sea, si el partido se detiene por una infracción relacionada con la regla de las sustituciones, el partido se debe reanudar con un tiro libre indirecto desde el lugar donde estaba el balón en el momento de la interrupción. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente para mantener el proceso de cómo hacer los cambios y no ganarse una amarilla ahí de forma tan fácil que pueda beneficiar al equipo contrario. Jugadores excluidos. Si un jugador es expulsado con la tarjeta roja antes del saque inicial, puede ser reemplazado por un sustituto si el equipo no ha utilizado todos sus cambios permitidos. ¿Okay? Digamos que usted está calentando, hizo algo indebido, lo expulsan, usted puede ingresar y puede sustituir por otro jugador. Ahora, si ya el partido inicia y un jugador es expulsado durante el partido, no puede ser reemplazado y el equipo debe continuar con un jugador menos. Que este es el caso que estamos hablando de los arqueros. Si de repente el que es expulsado es el arquero, ¿ok?, no puede entrar un arquero de cambio directamente sin que salga otro. Si usted va a meter al arquero suplente, debe salir otro jugador de campo. Ahora, si sustituyes, si ya hiciste todos tus cambios y te expulsan, en este caso al arquero, lo sustituye otro jugador. O si ya no tienes ninguna ventana de cambio, empezaste a jugar y te expulsa un jugador,
tú no puedes meter un jugador para sustituir el expulsado. Tú te quedas con un jugador menos. Puedes sustituir para cambiar tu diseño, tu estrategia, tu dibujo de juego, pero no para suplantar el expulsado. Si tú entraste con 11 jugadores y te expulsan uno, tú sigues jugando el partido con 10 jugadores y así sucesivamente. Y recuerda, hasta 7. Detalles adicionales con esta regla. Hay que recordar que esto es un pequeño resumen. Ya los que son árbitros, entrenadores profesionales, tienen que ir a ahondar un poquito más, que más adelante lo vamos a hacer en otro video con más profundidad. Inclusive vamos a traer un árbitro para que nos lo explique al detalle de cómo lo ven ellos. Pero en estos detalles tenemos que entender que en partidos amistosos o no oficiales, el número de sustituciones permitidas puede variar, siempre que ambos equipos y el árbitro estén de acuerdo antes del partido. Eso se ve mucho cuando son los amistosos de fechas FIFA, que de repente usted ve que entra un equipo y prácticamente cambian completamente el otro equipo para darle rodaje a todos y para que el entrenador pueda ver qué es lo que le gusta o qué no le gusta de cada jugador convocado. Pero se deben poner de acuerdo. Y en partidos infantiles los cambios suelen ser ilimitados para que todos los niños puedan jugar. Recuerden que en las edades tempranas el fútbol tiene que ser formativo y recreativo. Si un entrenador convoca 15 niños al juego, deben jugar los 15 niños. Si convoca 10 niños, deben jugar todos. Pero, de acuerdo a los torneos, o por lo menos la mayoría, debe permitir los cambios ilimitados para que el niño pueda entrar, pueda salir, pueda volver a entrar al campo, porque son edades formativas y edades de recreación. Ya más adelante, cuando tengan su etapa juvenil adulto, ya deben ajustarse a las reglas de forma más rigurosa. Bueno, amigas y amigos, amantes del fútbol, muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, regálanos un like, eso siempre ayuda, y está atento que ya venimos con el resto de reglas. Chao.